Bienvenidos a Madres Pioneras y en esta específicamente clase número 7 que he titulado ¿Cómo redimimos los tesoros? Y vamos a estar hablando de un modelo que quizás me has escuchado con anterioridad y es el modelo de las primicias y el reposo. Pero ¿qué te parece si antes de dar inicio a la clase nos tomamos un tiempo para poder orar? Padre, quiero darte gracias en esta hora por cada persona que en este momento tú has puesto el querer, así como también el hacer, para que puedan en este instante conectarse no solamente con la clase, sino contigo. Quiero pedirte que el espíritu de sabiduría, el espíritu de conocimiento, espíritu de consejo y de revelación se manifieste en esta hora y en este momento, de manera que no sean las palabras humanas las que salgan por mi boca, sino que sean las palabras del Espíritu Santo trayendo exhortación, trayendo ánimo y guiándonos, oh Señor, hacia la dirección correcta. Padre, gracias porque en este momento podemos decir, Ebenezer, hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias por todo lo que hemos aprendido a lo largo de este curso y te pido, Señor amado, que todo aquello que ha sido depositado en nosotros por medio del Espíritu Santo, Señor amado, sea removido, sea traído a la memoria y sea puesto en práctica en la cotidianidad en la que nosotros vivimos como madres, esposas, hijas y mujeres. Padre, pero por sobre todas las cosas, ayúdanos a ser guiados por tu Santo Espíritu, que tu palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Queremos pedirte, Señor, que los niveles de santidad y de consagración con los que nosotros hacemos cada una de las cosas, incluyendo hasta la producción, Señor amado, de estas clases, sean cada vez más elevadas y más consagradas a ti, para que el resultado de esto sea que todo lo que nosotros hagamos no solo te agrade, sino que se convierta en un lugar donde tú puedas reposar y descansar. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Y justamente con esta frase de pedirle al Señor que Él pueda venir a reposar en nosotros, quiero comentarte sobre un verso bíblico que ha estado resonando en mi corazón a lo largo de este año. Y este verso dice algo así como que el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Eso está en Isaías 66:1. En lo personal creo que es un bello verso bíblico. Imagínate tú, Dios buscando un lugar donde puedas reposar. En las clases anteriores nosotros hemos hablado de la presencia de Dios acompañando al pueblo en el desierto o en su santo monte. Ahora nosotros somos ese templo. Cuando nosotros entendemos esto, entonces la mayor motivación de nuestras vidas, ¿qué es? Es convertirnos en el lugar de reposo para el Señor. Las primicias se convierten en un estilo de vida de consagración. Y así como el tabernáculo tenía estas tres áreas de las que tanto hemos hablado, así nosotros en la medida en la que vamos madurando y cediendo, vamos avanzando en nuestros deberes sacerdotales, siempre comprometidos con el único deseo que es que contemplar la gloria de Dios. Entonces, ser la primicia y convertirnos en un lugar de reposo para el Señor responde a la única petición que Dios tiene para con nosotros, que no es otra cosa que nuestro propio ser. Los bellos edificios de nuestras iglesias y nuestro hábil profesionalismo religioso son inútiles para Dios. Él no quiere lo que tenemos, Él quiere lo que somos. Dios busca crear en nuestros corazones un santuario para sí mismo, un lugar donde Él pueda reposar. Y existe un principio espiritual detrás del reposo. Donde hay reposo, hay incremento. Déjame explicarte brevemente lo que significa el principio que está detrás del año de reposo, detrás del año del jubileo. Tú puedes entender y conocer, esto lo he explicado en clases anteriores, donde el pueblo de Israel, la forma en la que ellos medían el tiempo, la forma en la que ellos medían el descanso, siempre estaban basadas por medio de las fiestas del Señor. Existe una fiesta semanal que es llamada el Sabbat, que es un día de descanso en la semana. Hay también otra fiesta mensual que es la luna nueva, donde ellos no solo descansaban y cesaban de sus actividades cotidianas, sino que ellos también utilizaban este tiempo como un tiempo de adoración, de presentar delante del Señor ofrenda. Pero también existía lo que se llamaba el año del reposo, que ocurría aproximadamente cada 7 años. En el año número 7, la tierra debía descansar y junto con la tierra también debían descansar los habitantes, ¿verdad? Era un tiempo consagrado a adorar al Señor. Existía lo que se llamaba el año del jubileo, que era un conglomerado de un total o una agrupación de 7 veces 7 años de reposo. Y eso representaba en el año número 49, el año 50, era el año donde se descansaba. Cuando nosotros miramos y comparamos este año de jubileo que ocurría al transcurrir de 49 años, con el año del reposo que ocurría cada 7 años, la diferencia básicamente era
en que en uno, que es decir, el año del jubileo, se hacían pagos de las deudas, se hacía devolución de la herencia, y es un tema muy profundo para el cual quizás ahora no tengo el tiempo, pero sí hay otros audios y otras clases que vas a poder encontrar no solo en esta plataforma, pero también la vas a poder encontrar en SoundCloud, donde hablo mucho de lo que es el año del reposo y explico al detalle de lo que es el año del jubileo. Hay una prédica especial que dice Jesús es nuestro jubileo, que te puede explicar a detalle toda esta cosa tan hermosa entretejida. Esto es el aspecto profético que hay detrás de este descanso. Pero lo que nos debe llamar la atención para esta clase es que tanto en el tiempo de reposo como en el año del jubileo el Señor entregaba el triple o el doble de las semillas, es decir, entregaba las semillas y la cosecha para el año en el momento que se estaba cosechando, entregaba las semillas para el año siguiente donde no se iba a sembrar, semilla y cosecha, y entregaba también las semillas para el siguiente año donde se iba a comenzar y reanudar de nuevo con todas las actividades. Esto es literalmente lo que producía el reposo, producía un incremento, porque se suponía que aunque ellos eran los que estaban esforzados y se preparaban para la batalla y se preparaban para la cosecha, a la final era Dios quien proveía de las semillas, a la final era Dios quien proveía de la lluvia, a la final era Dios quien garantizaba que las cosechas iban a ser abundantes. Entonces este concepto interesante lo podemos extrapolar a lo que es nuestra cotidianidad y lo que es nuestro día a día. Cuando nosotros aprendemos que Jesús es nuestro reposo, entendemos que podemos ser ese lugar donde Dios puede reposar. Esto es lo que es verdaderamente un tesoro para nosotros. La gloria de Dios en nosotros es el tesoro más preciado que tenemos. Entender esto es entender lo que significan las verdaderas riquezas. Las escrituras llaman a este reposo el reposo sabático. Sin embargo, este reposo no viene por guardar el sábado. Yo quiero que tú medites en esto. Los judíos lo guardaban, pero nunca entraron en el reposo de Dios. La escritura dice que después de tanto tiempo guardando el sábado, queda aún para el pueblo de Dios un reposo. Eso está en Hebreos 4:9. El reposo significa mucho más que santificar el séptimo día. Entonces debemos preguntarnos, ¿qué es el reposo del sábado? Y exploremos el libro de Génesis en busca de esta respuesta. Dice la palabra, y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que le había hecho o que él había hecho en la creación. Génesis 2:3. El Señor dijo, el Señor nuestro Dios descansó. Si el Señor Dios no hubiese descansado el sábado, no habría nada especial o santo en el séptimo día. Si el Señor hubiese descansado en el tercer día fuese santo. El reposo no está en el sábado, está en el descanso de Dios. ¡Wow! Es una cualidad de su integridad. Cuando nosotros leemos Apocalipsis 4:6, describe el trono de Dios y afirma que enfrente de él hay como un mar de cristal. Un mar de cristal es un mar sin olas, sin ondas, un símbolo de la imperturbable calma de Dios. De la misma manera, el sábado no fue una fuente de reposo para Dios. Escúchame esto. El sábado no fue una fuente de reposo para Dios. Dios fue la fuente de reposo para el sábado, como está escrito. Y dice la palabra, el creador de los confines de la tierra no desfallece ni se fatiga con cansancio. Eso está en Isaías 40:28. Escucha esto. Así como el sábado llegó a ser santo cuando Dios reposó en él, así nosotros llegamos a ser santos, oye, cuando Dios se establece y reposa sobre nosotros. Así que este es el principio espiritual detrás del descanso. En este estudio no estamos asociando el reposo de Dios solamente con el sentido de ser reedificados o rejuvenecidos, lo cual es obviamente necesario y que debemos asociar con el reposo humano. Pero el reposo que buscamos no es rejuvenecimiento o llenura de energía, es un intercambio de energía mediante el cual el vaso de nuestra humanidad se va a llenar con la presencia divina y la absoluta suficiencia de Cristo mismo. Te voy a recomendar un libro si te gusta escudriñar más y profundizar, que me ha ayudado mucho a entender todos estos principios, y es del pastor Francis Frangipane.
y tiene un libro que se llama La Santidad, la Verdad y la Presencia de Dios. Yo te recomiendo que uses mucho este libro para ayudarte a profundizar en lo que significa el descanso. En lo personal, yo pienso que quiero compartir algo que también he hablado antes sobre mi personalidad súper perfeccionista, que es una de las cosas que te impide llegar al descanso. Con los años yo he aprendido que definitivamente si nosotros no sabemos descansar del perfeccionismo, este se va a convertir en uno de los enemigos más fuertes que nosotros podamos tener en contra del descanso. Si no, nosotros sencillamente podemos mirar la historia. Mira la historia de María, mira la historia de Marta. Y en mi testimonio personal, el afán se podía ver representado en tantas formas, pero principalmente por medio de ¿qué? Del perfeccionismo. Y justamente estamos hablando de nuevos niveles de adoración, de adorar desde el lugar santísimo. Déjame decirte que el perfeccionismo hace que no pasemos del atrio exterior. Recuerda la clase anterior cuando te expliqué todo esto. En la carta de Hebreos, en el capítulo 9, leemos: el Espíritu Santo daba a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Eso está en Hebreos 9:8. Hay una forma de entrar en la presencia de Dios, pero esta no se revela mientras el tabernáculo exterior esté todavía en pie. ¡Wow! Mientras nosotros seamos gobernados por las circunstancias y no por Dios, nuestro tabernáculo exterior todavía estará en pie. Medita en esta palabra. No dejes que pasen, porque hay mucha profundidad, hay mucha revelación en lo que te estoy diciendo. Mira, la raíz del perfeccionismo es el temor al rechazo. Temor a ser rechazadas por Dios. Temor a la misma... Este temor nos hace ser a su vez religiosas. Y entonces nunca salimos de ese recinto exterior, presentando ofrendas, cosas que tenemos que hacer. Tengo que hacer esto para Dios, Nunca salimos del recinto exterior. Ser rechazada por los hombres nos hace afanarnos ¿en qué? En complacer a otros. Y en muchos casos va a afectar nuestra identidad. Entender la raíz de mis miedos cambió radical y extravagantemente la perspectiva de mi vida. No me siento como que estoy esperando una promesa, sino que ya estoy viviendo en cada detalle, y aún en medio de circunstancias difíciles, yo no me siento como que estoy tras la búsqueda de un destino, sino que más bien siento como si ya yo lo hubiese hallado. Pero es que en mi rutinaria vivencia, en mi caminar diario, es donde he aprendido a revelar esto. No me siento como si me dirigiese al lugar de victoria, sino como que ya estoy en esa victoria por medio de Cristo. Entendí el valor del presente sabiendo que el futuro es un conjunto de ahoras. Descansé al saber que las circunstancias, acciones e incontables horas de trabajo no eran lo que me proporcionarían o lo que me iban a proporcionar la solución, sino por el contrario, muchas veces trataban de quitarme la paz. Todas las promesas que nosotros tenemos están escondidas ¿en quién? Están escondidas en Cristo Jesús. Y esas son las que demuestran mi verdadera identidad y tu verdadera identidad. En verdad, aprendí algo que he tenido que perfeccionar más en estas últimas temporadas: a morir a mí misma, a mis debilidades, a mis inseguridades, a las imperfecciones, a todas esas cosas que veía que faltaban en mí, a mis afanosos planes, a estrategias, a tanto esfuerzo banal, y empecé a vivir en el momento que aprendí a descansar en Él. En el momento que aprendí y entendí que soy merecedora por gracia y por ese extravagante amor que Dios siente por mí. Que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad en Cristo Jesús, no por mi esfuerzo, en Cristo Jesús me han sido dadas. Yo recuerdo cuando la gente me hablaba de morir a mí misma. En mi mente legalista y llena de obras, yo sentía que esto significaba tratar de ser la mejor persona que yo pudiese llegar a ser. Creía que morir a mí misma significaba vivir un evangelio bajo una perfecta, intachable conducta que me hiciese merecedora de las promesas. Yo creía que morir a mí misma era dejar de ser yo y pasar a ser una mejor yo. Y sé que suena confuso de explicar, pero para esto justamente llegó el perfeccionismo y el legalismo a mi vida, para traer confusión.
Era como vestir dos lentes bipolarizados, de esos bipolares, ¿verdad? Que no me permitían ver con claridad el evangelio, que por tan sencillo que podía ser Jesús más nada igual todo, por sencillo y extravagante que resultara, de igual manera para mí, si yo no sentía que yo hacía algo y yo no vivía constantemente autoexaminándome, yo sentía que no estaba creciendo y no estaba madurando. Sin darme cuenta, aún las primicias más hermosas de la gracia de Cristo las estaba convirtiendo en ley, viviendo una doble vida, ¿verdad? Porque con el corazón deseaba vivir con fe, pero con mis acciones comprometía esa verdad. Traté de ser una mejor persona hasta con autoayuda. Me puse horarios, creé sistemas. No es que haya algo de malo en metas y en disciplina, pero sin darme cuenta, cuando tú manejas tu vida sin la gracia, automáticamente te estás manejando bajo esclavitud. El problema del perfeccionismo es que siempre nos hace esclavos. Yo era esclava de hacer más y más y más hasta quedar sin aliento. Dependía tanto de mi obrar, de las cosas que tenía por hacer, de mi lista de pendientes, que puse a un lado la fe. No había tregua para mí. Pobre de mi espíritu, yo estaba agotada. Mi progreso lo contaba como basura ante la realidad de un error. Era todo o nada y por lo general terminaba siendo nada. Entonces el perfeccionismo es lo que me hacía enfocarme en ¿qué? En las debilidades. Me llevaba ¿a qué? A la culpabilidad. Y luego entonces hacía uso del sentimiento de culpa para traer un momento de condenación que en mi mundo legalista yo lo usaba como un viaducto para exculpar mis pecados. Y entonces, ¿qué hacemos? Estamos contaminando la sangre de Cristo con mi propia sangre. Me estaba haciendo partícipe del sacrificio para ver si de alguna forma yo me podía entonces hacer merecedora de los beneficios. Eso es una mente carnal. Y como todos ya han de saber, la mente carnal es muerte, más la mente espiritual es paz. A la final yo no sabía cómo recibir. Yo necesité más valor para aprender a vivir una vida donde recibía sin merecer, ¿verdad? Por la gloria y la obra de Cristo, que vivir una vida que todo el tiempo tenía que estar obrando para recibir. Los años invertidos en autoayuda, en mi deseo de mejoramiento, solo sirvieron para una cosa, para entender que necesitaba un Salvador. Ese mismo que me salvó y dio su vida por mí, ese es el mismo el cual tuve que recibir por gracia en mi día a día para obtener no solo la salvación, sino la capacidad de poder vivir mi día a día. La capacidad de poder vivir día a día. Así como oraste, hiciste una oración y recibiste un Salvador, para que te rescatara de la oscuridad y te llevara a la luz, para que te sacara de Egipto y te llevara a tu tierra prometida. Así necesitamos la gracia y la fe para por gracia recibir, ¿verdad? Las fuerzas para poder día a día llegar a nuestro lugar de destino. Eso es la realidad. Necesitamos aceptar esta realidad, que en nuestra carne no somos perfectas, que hay mucha imperfección aún en nosotros, pero que el Señor se glorifique en nuestras debilidades. Que no importa cuánto tratemos nosotros de mejorar, siempre vamos a hallar algo en nosotros que se va a envanecer y va a tratar de hacernos mostrar cuán equivocados estamos. Pero la ley del Espíritu es la que nos perfecciona. La mejor forma de cambiar en mi carne fue dejando de mirar mi carne y pasar a conocer que las verdades espirituales y la naturaleza divina de las que ahora yo y tú somos partícipes. Nuestra verdadera identidad. Pues si bien a diario nosotros tenemos que morir con Cristo a la realidad de nuestra carne, también a diario debemos que glorificarnos ¿en qué? En el poder de su resurrección. ¿Qué es lo que nos hace ahora partícipes de una nueva naturaleza, de una nueva realidad espiritual, de la que aún muchos de nuestros ancestros, aún creyendo, no pudieron disfrutar y entrar en esta promesa de descanso? Y una vez que el misterio de morir a mí misma se había resuelto, ahora debía aprender a vivir bajo el principio que dice: lo que vivo en la carne lo vivo a través del Hijo de Dios que murió y dio su vida por mí. Eso está en el libro de Gálatas. Morir a mí mismo significaba morir a la ley del perfeccionismo que me esclavizaba, para poder ¿qué? Sentirme libre, para poder sentirme en la libertad de recibir sus bendiciones y disfrutar de su descanso. Y es precisamente el lugar de su descanso donde Dios muestra su voluntad para con nuestras vidas, donde realmente podemos ser partícipes y vislumbrar con mayor claridad los designios de Dios para con nosotros. En el lugar de su reposo fue donde mi destino empezó a aclararse.
Pero mientras anduve pendiente de la carne, agitada de mi mente a causa de la imperfección y de la autocondenación, pues no recibía de su gracia. Era que rebelde. Y aunque no era intencional, la verdad es que estaba poniendo la confianza en quién. Esta es la clave. ¿En quién ponemos la confianza cuando somos perfeccionistas? En nosotros mismos. Sin querer nos envanecemos por medio del perfeccionismo, porque sometemos el corazón a actos despiadados de perfeccionismo. Vamos proporcionándonos latigazos en nombre de una espiritualidad que hoy yo sé que no es más que carnalidad. Caminar hacia mi destino con la confianza puesta en mí es lo que yo debía mejorar para poder llegar a aquel lugar que Dios había planteado para mí. Simplemente el perfeccionismo hace esto, escucha, nos retrasa. Permanecí en un desierto sin hallar reposo, pues su reposo lo brinda la confianza en lo que Él ya hizo y no en lo que yo estaba por hacer. La confianza está en la perfección de su sacrificio y no la mía. Y ante esto, tengo que decirte que muero diariamente. No hay un día que pase en el que no recuerde esta verdad. Para vivir y mirarme conforme al Espíritu y no a la carne. Y que sea la obra misma de Jesucristo la que se glorifique en mi cuerpo a través de su justificación para que la gracia sobreabunde y me fortalezca en mis debilidades. Hay una palabra hebrea que me gusta mucho para explicar lo que significa reposo. Y esta palabra hebrea es nuash. Espero que la esté pronunciando bien. Y la cual, entre otras cosas, significa reposar, permanecer, estar en silencio. También implica como una especie de envoltura completa, una completa envoltura y por lo tanto al estar algo tan completamente envuelto lleva al nivel de saturación. Entonces fíjate esto de la palabra reposo. Así como el espíritu de Elías reposó, es la misma raíz sobre Eliseo, o como la sabiduría reposa en el corazón del prudente, como dice Proverbios 14:33, es la misma raíz. Lo que nos está indicando es que Dios no busca descansar de sus labores con el hombre, busca una relación mediante el cual Él pueda envolver y saturar completamente cada una de las áreas de nuestra vida. Así podrá morar y permanecer para Él tener reposo en nosotros. Cuando nuestros corazones han entrado realmente al reposo de Dios, vivimos en una unión ¿con quién? Con Jesucristo, de la misma manera que Él vive en unión con el Padre. La vida de Cristo fue completamente saturada por la presencia de Dios. Él solamente hizo las cosas que vio y oyó hacer al Padre. A ese respecto, Él dijo, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Eso es Juan 14:10. Asimismo, subsiste una promesa de reposo para con nosotros. Jesús nos promete, si algo pidieses en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:14. Es iluso pensar que podemos nosotros realizar milagros, amar a nuestros enemigos o hacer cualquiera de las obras que Dios nos pide que hagamos, si no es Dios quien las realiza a través de nosotros. Por eso Jesús dijo, venid a mí y yo os haré descansar. Mateo 11:28. En un barco sacudido por una tormenta en el medio del mar de Galilea, los aterrorizados discípulos de Jesucristo acudieron a Él. Su clamor fue el de un hombre en peligro de muerte, pero Jesús reprendió la tempestad e inmediatamente el viento y el mar se calmaron. Y dice que hizo gran bonanza. Eso está en Mateo 8:26. Ahora bien, ¿qué programa o qué título profesional nosotros podemos comparar con la vida y el poder que nosotros podemos recibir de Él? No importa cuánto nos esforcemos, nuestra capacidad no puede producir el reposo de Dios. Debemos acudir a Él. Muchas veces como líderes nos vemos esforzados y nos sentimos que tenemos que servir a Dios. Pero si pasáramos la mitad del tiempo en oración y esperando ante su presencia, vamos a descubrir que su compañía sobrenatural está obrando poderosamente con nosotros. Nos convertiríamos nosotros en pasajeros de un vehículo de su voluntad, un vehículo en el cual Él mismo es tanto el capitán como el navegante. Así que no debemos esforzarnos, debemos conocer y obedecer. ¿Para qué? Para poder entrar en el reposo de Dios. Se requiere que vivamos totalmente sometidos a su voluntad y a su confianza y plenamente en su poder. Aprendemos a reposar de nuestras obras, así como Dios descansó de las suyas, Hebreos 4:10.
Sin embargo, se requiere obediencia para entrar en el reposo de Dios. Así que nosotros como familia, como iglesia, como comunidad, necesitamos poseer el conocimiento de la manera en la que obra Dios para que podamos entrar en su reposo. Léete Hebreos 3, léete Hebreos 4. Pero recuerda que solo obtenemos ese conocimiento mediante la obediencia a la palabra de Dios. Al obedecer a Dios en las pruebas de la vida, aprendemos a tratar con las situaciones tal como Él lo haría. En consecuencia, es de mayor importancia obedecer lo que Dios nos dice, especialmente cuando la vida parece ser un desierto de dificultades y pruebas. Por lo tanto, el Espíritu dice, si oyeres hoy su voz y no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, a causa de lo cual me disgusté con esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Juré, por lo tanto, en mi ira no entrarán en mi reposo. Hebreos 3, 7, 8, 10 y 11. Dios dice, ellos siempre andan vagando en su corazón, no han conocido mi camino, no entrarán en mi reposo. Conocer la manera de obrar de Dios conduce a su reposo. Debemos entender que no hay reposo en un corazón endurecido. No existe reposo cuando nos rebelamos contra Dios. El reposo es el resultado de llegar a ser sincero respecto a nuestras necesidades y de permitirle a Cristo que nos transforme. El Señor Jesús dijo, aprended de mí y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11, 29. Comprométete en el proceso del sometimiento. Con el tiempo, Él ya no utilizará las adversidades para alcanzar a veces nuestros corazones, porque nosotros vamos a aprender a deleitarnos aún en las áreas más vulnerables de nuestra vida en Él. Continuemos siendo diligentes, sometiéndonos hasta que su susurro conmueva dulcemente nuestras almas. Mucho más precioso que los hombres de 100 naciones es un hombre perfectamente entregado al Espíritu de Dios. Ese hombre será el tabernáculo de Dios, aquel a quien Dios busca y a quien Él mismo complace. Dios mismo lo dice, el cielo es mi trono, y eso se los leí antes, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que habéis de edificar para mí? ¿Y dónde está ese lugar de reposo? Mi mano hizo todas y cada una de estas cosas. Eso está en Isaías 66, del 1 al 2. Así que no obstante, un hombre con un corazón inclinado hacia Dios atrae la atención y atrae las promesas. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Isaías 66, 2. Dios mira al hombre o a la mujer que tiembla ante su palabra, cuyo interior se hace eco de la expresión divina, porque en él o en ella puede habitar en perfecta paz ese santo poder del Altísimo. Tal individuo ha aprendido la forma de actuar de Dios y se deleita en obedecerlo. Ha decidido dar a Dios lo que Él pide, nada menos que lo que Él es. A cambio, esta persona llega a ser ese santo lugar donde Dios puede llegar a reposar. Así que muchas veces nos tocará decir, Señor, confieso que mi corazón ha sido demasiado duro, que yo deseo ahora, y yo creo que esto es una oración que necesitamos hacer, que necesitamos ser sensibles para cuando Él hable nosotros escuchar. Que Él perdone nuestros esfuerzos humanos y que deseamos que sea el Espíritu el que tome el lugar en nuestras direcciones para poder verdaderamente entrar en el reposo de su presencia. Guárdame en tu reposo.